Y está acá con nosotros una querida amiga, compañera, que se llama Diana Grunfeld. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar acá en este programa hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por permitir que los acompañe nuevamente. Sí, ese nuevamente me encanta porque quiero contarle a la audiencia que Diana Grunfeld estuvo en uno de mis primeros programas allí en Radio Arinfo. Se animó a participar en un programa que recién empezaba con alguien que muy poco conocido, más que por sus compañeros de escuela, y bueno, le agradezco siempre esa deferencia para conmigo, porque además fue un programa muy lindo. Realmente sí, yo lo disfruté mucho también. Así que espero que disfrutes también, ¿eh? Bueno, ojalá y que les pueda aportar a nuestra audiencia. Claro que sí, claro que sí. Diana Grunfeld es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, ¿está bien? Uh-huh. Es especialista en alfabetización inicial y actualmente trabaja en la gerencia operativa de currículum de la CABA y como capacitadora en lectura y escritura en los niveles inicial y primario en la Escuela de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estuvimos pensando juntas un título para esta charla. Y decidimos, nombrarla ponerle este título: algunas condiciones didácticas que promueven que los niños avancen como lectores y escritores a lo largo de su escolaridad y de la vida cotidiana. ¿Por qué no? Seguro. ¿No es cierto? Un tema que, me pareció interesante para tratar acá en el primer programa, ya que comenzaron las clases, hay muchas ansiedades circulando por parte de los padres, por parte de las familias, por parte de los niños, por parte también de los maestros y maestras, ¿no? Es decir, ¿aprenderá mi niño? ¿No aprenderá? ¿Terminará leyendo y escribiendo? ¿No? ¿Cuántas ansiedades que se juegan en estos primeros días? ¿Qué decís? Y sí, por suerte tenemos la oportunidad de ir acompañando a los docentes en febrero, uh-huh, a través de una capacitación situada desde Escuela de Maestros para pensar juntos con ellos, ¿no?, la planificación del año, todas las dudas, los problemas que se enfrentan los maestros, y entonces tener esa instancia donde los maestros están convocados para planificar y pensar la enseñanza sin tener a los niños en las aulas, es un espacio muy, muy fértil. Así que es importante que ya venimos este es el 4º año, ¿no?, que viene trabajando la capacitación situada. Y en general, los maestros y maestras que se capacitan son de nivel inicial y primario. ¿Cómo es ese reparto, digamos? En la capacitación situada fundamentalmente fue pensada para los maestros de primaria, uh-huh, para todos los maestros. Fue una capacitación para todos los maestros de todos los distritos de la ciudad, teniendo en las distintas áreas, ¿sí?, en prácticas del lenguaje, matemáticas, conocimiento del mundo. En inicial hubo una capacitación y hay durante el año donde nos encontramos con los maestros o encuentros distritales, donde todos los maestros de un distrito participan, los equipos directivos, para pensar juntos, y también hay visitas a los jardines. Pero desde prácticas del lenguaje solamente tuvimos algunos encuentros el año pasado distritales para empezar a pensar todos juntos, ¿sí?, en el sentido de este camino de la capacitación situada, uh-huh, pero tuvo otro formato. Vamos a ver cómo se planifica este año. Todavía no está claro eso. Sí, sabemos que hay algunas cuantas dificultades, sí, de las que vamos a hablar después, sí, uh-huh, en relación a la Escuela de Maestros. Cuando hablamos de condiciones para aprender a leer y a escribir, en la escuela, en la casa, ¿cuáles serían esas condiciones, Diana? Bueno, vamos a hablar de las condiciones de la escuela, que bien, es nuestra responsabilidad, ¿no? Muy bien. El leer y escribir son prácticas sociales muy complejas, uh-huh, y que la escuela tiene la responsabilidad de enseñar. Y para lo cual tiene que crear ciertas condiciones didácticas
que afortunadamente en estos últimos años hubo mucha investigación didáctica, mucha experiencia didáctica, que van mostrando cuáles son las condiciones que promueven, favorecen el proceso lector y escritor de los niños y las niñas. Entonces, la idea es cómo ponemos en juego esas condiciones. Una condición muy importante es que la sala se convierta en un ambiente alfabetizador, o sea, que ingrese material escrito que van a ser fuentes de información muy importante para que los niños recurran a ellas cuando tengan que resolver problemas al leer y al escribir. Por ejemplo, la privilegiada son los nombres, ¿sí? O sea, los empezamos con los nombres propios de cada uno de los niños, donde desde la salita de 3, los niños comienzan a interactuar con sus carteles con los nombres, para reconocerlos, para poder reproducirlos. Y entonces son la fuente privilegiada que llamamos de información, y luego van a agregarse otras fuentes que son los meses del año, para saber cuándo es nuestro mes que cumplimos años, los días de la semana, los títulos de los cuentos que vamos leyendo, los personajes de estos cuentos, los autores. Y a medida que vamos desarrollando proyectos, secuencias didácticas, algunas palabras se transforman en estas fuentes de información. Lo importante es que estas fuentes de información son palabras muy conocidas por los niños. Entonces, la idea es que el maestro va a hacer que estas fuentes no queden como simple decorado en la sala, sino que los va a hacer recurrir a estas fuentes de información. Si, por ejemplo, están, no sé, haciendo una huerta, ¿sí? Y tienen que escribir el cartel de tomate, porque van a plantar una semilla de tomate y los niños tienen que escribir tomate, y seguramente algún niño va a decir, bueno, ¿cuál es la to? ¿Cuál es la to? Porque en general se refieren a las sílabas, y un maestro va a hacer recurrir, por ejemplo, el cartel de Tomás, para que pueda ver cuál de Tomás, de las de Tomás te pueden servir para tomate. Esto hace que los niños empiecen a recurrir, porque el maestro enseña a ver cómo esas fuentes son importantes para resolver esos problemas, y a medida, o sea, que avanzan en entender lo que es el sistema de escritura, que esto es un poco para que avancen en entender cómo ese todo, ¿sí?, del sistema de escritura, las características que tienen, están conformados por unidades mínimas. Y entonces la idea es que lo que sucede también es que los niños van creciendo en autonomía, porque ellos solos se levantan, recurren a los carteles, o uno le dice, mira, si tenés que escribir casa, el de Carola te va a servir. Entonces es bien interesante lo que está pasando cuando estas fuentes de información se ponen en funcionamiento en las salas. Y siento que se ponen también en funcionamiento no solo para la lectoescritura, sino que este pensamiento también va apareciendo en otras áreas, ¿no?, que se trabajan en la escuela, ¿no? Es decir, esta posibilidad de reflexión, de hipótesis. Exacto, ¿no?, porque la idea, o sea, el propósito de la escuela, en este caso, es formar lectores y escritores, pero es formar sujetos pensantes, críticos, que puedan analizar. Para eso, entonces, también es importante esto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cuál te puede servir? ¿Sí? La idea es que podamos, que sería otra condición importante, que todas las cosas que se hagan en la escuela, que se lea y se escribe, se entienda para qué se está leyendo y escribiendo. O sea, que tengan un propósito de comunicación real. ¿Sí? Que la escuela sirva para resolver los problemas de la vida. Entonces vienen a la escuela y la idea es que entonces aparece que leemos por la necesidad de algo que queremos saber. En este caso, si estamos haciendo la huerta, seguramente vamos a tener que leer instructivos de no para cómo la escuela, eso es lo que querés decir. Exacto, para resolver la vida, porque de última nos formamos. Y entonces ahí también estamos formando un sujeto diferente, ¿no? Cuando los niños y niñas saben que leen para qué lo están haciendo, es muy diferente que cuando hacíamos cosas en la escuela que no teníamos muy claro para qué las hacemos. Sí. Entonces, también estamos formando otro tipo de sujeto. Exactamente. Bueno, hay muchos. Una condición fundamental, o sea, es que los niños
empiecen a escribir pensando por sí mismos, pensando con sus ideas, ¿sí? Que es distinto a la copia. Exactamente, ¿no? Es distinto. Los niños empezamos a copiar el nombre porque va a ser el primer repertorio de letras que ellos tienen. Y cuando estamos hablando de escribir, es importante que no pensamos que escribir es escribir convencionalmente desde el vamos. Escribir es empezar a garabatear. Por eso necesitamos hacerlo desde la salita de 3, para que todos los niños tengan la oportunidad de ver lo que es tomar un lápiz, cómo se empiezan a hacer estos grafismos que empiezan siendo garabatos, cada vez se van controlando más, pasando a ser palitos, bolitas, y conseguir grafías que sean más parecidas a las letras, que las llamamos pseudoletras, hasta que estas letras se convierten en las letras convencionales. Pero eso es una parte de lo que tengo que pensar, es una parte más periférica. Junto con esto voy a tener que pensar cuántas letras tengo que poner, cuáles letras, en qué orden pongo esas letras. Y entonces eso es un aspecto conceptual que involucra niveles superiores del pensamiento. Necesito trabajar con la relación parte-todo, esto que les decía, que en ese todo está formado por unidades mínimas, que van a ser los fonemas, que los tengo que representar. Pero no es que desde la primera vez voy a llegar a eso. Tengo que dar esas oportunidades para que los niños vayan avanzando, ¿sí? Y que lleguen a construir la alfabeticidad del sistema. Yo pensaba que incorporar a estas personas nuevas, chiquitas, algo convencional como es la escritura, tan constituida, tan sólida, es como una recreación de la escritura. Así como la escritura se fue creando, es una creación de las personas, ellos tienen que incorporarse en esto y a la vez recrearla, porque pensaba, vos decías que cuando son chiquitos escriben como garabatos, las más primitivas. Pero y hay garabatos, aún a los 3 años, que se diferencian de lo que es el dibujo. O sea, que ellos tienen esta claridad de que hay algo que va de izquierda a derecha, y que se formula de un modo que no se puede leer convencionalmente, pero que se diferencia del dibujo que está en otro lado de la misma hoja. Lo que vos decís es notable. Es un nivel conceptual muy importante. Por eso cuando los niños pueden diferenciar el dibujo de la escritura, que vamos a ver que ese garabato ya no es el garabato del dibujo, y además cuando lo lee, ya lo lee sin el artículo. Ya no dice, acá hay una casa, un nene, sino lee casa o nene o lo que escribió sin incluirle el artículo, que eso es la indicación que nos da que está escribiendo. Y ya entonces diferenciar que una representación es escribir y otra es dibujar, nos muestra que hay un avance en su proceso de escritura. Ya eso es para que los maestros ya se dan cuenta que hubo un avance. Entonces, esto tenemos que permitir. Así como cuando hablamos, no empezamos a hablar adecuadamente si no tenemos los balbuceos, las medias palabras, ¿sí? Pero en la escritura no pasó eso. Tradicionalmente se hizo como que se escribe y vieron las familias, los que no son profesionales de la educación, empiezan a corregir. Uh-huh. Y la idea es que empiecen a discutir, a problematizar, que eso no lo tiene que hacer la familia, ¿no? Sino sí los profesionales de la educación, los maestros que saben cuál es el proceso que realizan los niños y cómo intervenir en consecuencia. No es lo mismo cómo vamos a intervenir cuando un niño está haciendo garabato, ¿sí? ¿Cuál va a ser la intervención docente para ayudarlo a avanzar? Que un niño que está en una etapa silábica, que pone una letra por sílaba, donde entonces la intervención es diferente. Entonces, la idea es como los maestros que ya afortunadamente ya están muy claras las investigaciones en el diseño curricular de la actualización que se hizo el año pasado, está muy especificado todos los niveles de los niños y las intervenciones que un maestro va que se han probado, ¿no? Que ayuda a promover el avance de los niños. Entonces es un documento que ayuda mucho a la tarea docente
y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? El diseño curricular de nuestra jurisdicción, de la capital. Exactamente, de nuestra jurisdicción. Esto pone de relieve de alguna manera también, y ahora vamos a seguir en un ratito, la importancia de la educación inicial, ¿no? La importancia de la escolarización, desde la educación, desde los primeros años de la infancia y de la incorporación del jardín maternal como parte del sistema educativo nacional y la importancia de la creación de estos jardines maternales y después del jardín de infantes para justamente, no solamente por el tema de la escritura, obviamente, o de la lectura, sino para el ámbito social, de conocimiento, de socialización, etc. Pero bueno, ¿qué pasa cuando en las escuelas tenemos pibes y pibas en cuarto, quinto grado que todavía supuestamente no alcanzaron a completar su proceso de alfabetización, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve esa ansiedad, esa preocupación que existe en las escuelas, ¿no? Porque está el fulanito, fulanita, está en quinto, está en cuarto. Sí, es un problema que nos enfrentamos en la escuela, ¿no? Y es un problema también de pensar la escuela como se ha pensado hace 100 años, tan homogénea, ¿no? Donde se pone todos los niños que tienen la misma edad en un grado. Entonces es pensar un poco qué otras modalidades organizativas podemos crear en la escuela, porque la idea es que es nuestra responsabilidad. Los niños tienen que aprender y todos los niños pueden aprender a leer y escribir. Tenemos que pensar cuáles son las condiciones didácticas mejores para unos niños y para otros. Y entonces, por ejemplo, el año pasado, en el marco de esta capacitación situada que yo les comentaba, organizamos en distintas escuelas que se animaban, ¿sí?, a poder mover esta situación de grado primero, segundo, tercero, ¿no? Y siempre trabajar con los mismos compañeros, con la misma maestra. Y se pensó una modalidad de lo que llamamos grupos flexibles, donde los maestros, el equipo directivo, pensaba cómo ir agrupando a niños, ¿sí?, entonces de los distintos grados, para poder, de acuerdo, trabajar distintos temas. Por ejemplo, en prácticas del lenguaje se veían niños que todavía no habían accedido a la base alfabética, que podíamos tener niños de primero, segundo, tercero y cuarto. Y la idea era, entonces, una vez por semana, un maestro se encargaba de esos niños, había otro maestro encargado de los niños que a lo mejor ya habían accedido a la base alfabética, pero todavía tenían mucha dificultad para lo que es el lenguaje que se escribe. O sea, solamente entender el sistema de escritura es una parte de la lengua escrita. Es necesario ver cómo avanzamos en la escritura de textos, ¿no?, en la interpretación de los textos. Por lo tanto, había niños con esas características, otros que a lo mejor ya había avances, pero tenían dificultades en trabajar sobre aspectos ortográficos, signos de puntuación, conectores, o sea, y se diseñaba y pensaban situaciones específicas para esas problemáticas. Entonces, una vez por semana ya los chicos sabían que había otra organización en la escuela, iban a un aula, y esto también se involucraban miembros del equipo directivo para poder hacer grupos menores, de menos cantidad de niños, y poder profundizar mejor en el conocimiento y en ver cómo trabajar con los niños. Esto realmente dio muy buenos resultados, los niños avanzaron mucho, hasta tal punto fue un entusiasmo que yo al grupo de la escuela 20 del distrito 10 las estimulé para que escriban la experiencia, para que pueda ver si la podemos publicar y poder que muestren qué pasó, qué situaciones les fueron planteando. Y lo interesante fue que, por ejemplo, ahí decían, todos trabajaban con los mismos cuentos. Empezaron a trabajar con cuentos, con lectura, porque en la interpretación todos podían trabajar, ¿sí?, pensando cómo construir sentido, ¿sí?, que esta es una condición muy importante que quizás después quiero hablar,
pero después había situaciones específicas de acuerdo a las características de cada uno de los niños de esos grupos. Esperemos que estamos en la revisión de ese texto y que podamos en algún momento publicarlo. Hay algunas experiencias que se vienen dando en las escuelas, como es promoción acompañada, pausas evaluativas, ¿no es cierto?, en tercero y sexto grado. Entiendo que este año va a ser en segundo y quinto. Exactamente. Son también instancias como para favorecer esto que vos planteás de los grupos flexibles, y también no solo de los pibes y las pibas, también sino de nosotros las y los educadores, ¿no? Esto de animarse a poder trabajar con pibes y pibas de otros lados, para animarse también a trabajar en esta idea de pareja pedagógica, o yo diría inclusive ya grupo pedagógico, claro, ¿no? Porque un maestro, que por ese programa Maestro más Maestro, una maestra mate, que es la maestra que acompaña trayectorias escolares de los chicos, una maestra de aceleración, que es otro programa que funciona en las escuelas. Esto es ver que la jurisdicción, ¿no?, está haciendo muchas cosas para acompañar a estos pibes, y ver que tenemos que nosotros ponernos a pensar qué estrategias, qué condiciones creamos para que los pibes avancen. Bien. Quiero hacer un comentario en relación a la lectura, a la interpretación y a la escritura, a la expresión escrita de las alumnas de terciario, alumnas, alumnos, alumnas de terciario, y son muy dispares. Llegan de un modo muy, muy diferente, y todos hicieron la primaria, todos hicieron media, y llegan a un terciario docente con mucha, algunos con mucha carencia y otros con lo suficiente, y otros que se destacan, digamos, en su posibilidad de expresión escrita y oral. Hay que trabajar muchísimo sobre eso, y cada profesorado lo toma de un modo diferente, pero es notable lo que hay que trabajar porque nosotros trabajamos con la palabra. Hay que leer textos, hay que hacer informes, pero sí, es necesario trabajar mucho la escritura, muchísimo, para que logren expresar lo que necesitan expresar para aprobar sus parciales y para aprobar sus exámenes finales orales. Sí, lo que vos decís, yo lo viví mucho porque fui durante muchos años profesora, y además las prácticas del lenguaje atraviesan todas las áreas. No es solamente un problema de los profesores de prácticas del lenguaje, sino de todos los profesores. Es algo que todos los profesores de exactamente eso hay es que lo que ponernos a pensar, ¿no? Porque en todas las áreas hay que leer y hay que escribir, ¿no? Entonces, por eso es un compromiso, me parece, que tenemos los educadores, de pensar qué es lo que estamos haciendo, y por eso esto de pensar desde el nivel inicial, trabajar con los niños. Por eso es decir, que una condición también importante es no solamente centrarnos en el sistema de escritura, que si nosotros vemos la mayoría que terminó la escuela, el sistema de escritura, con más o menos falta de ortografía, lo tiene claro. El problema es lo que llamamos el lenguaje que se escribe. ¿Cómo produzco un texto? Y cómo interpreto, cómo construyo sentido. Entonces ahí es importante desde el nivel inicial empezar a trabajar esto que es el lenguaje que se escribe, a través de la construcción de sentido cuando leemos un cuento o textos informativos. Pero la idea es cómo pasamos de la reconstrucción del cuento a trabajar realmente un cuento poniendo el eje en la historia, y no solamente en la historia, sino en el relato, de cómo está construido ese relato, ¿sí? O sea, seguramente un niño pequeño no tiene problemas de, tomemos Caperucita Roja, porque es un cuento conocido por todos, de poder reconstruir ese cuento y decir lo que pasó, ¿no? Y qué pasó, y un niño va a poder decir que la mamá le dijo a Caperucita que vaya por el bosque, y no va a tener. Ahora, cuando le planteamos, bueno, pero ¿hay engaños en este cuento? ¿Y cuáles son los engaños? ¿Quién engaña a quién? ¿Y por qué el lobo la puede engañar a Caperucita Roja? ¿Sí? ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros, los lectores, que la está engañando, y cuándo se da cuenta Caperucita Roja? Este tipo de preguntas llevan a lo inferencial, a poder leer entre líneas, y ahí es cuando estamos formando a un sujeto que
que lo que queremos, el propósito, es que pueda leer diversidad de textos, no solo quedándose con lo literal, sino con lo que está entre líneas. Lo mismo pasa en la construcción de un texto cuando tenemos que producirlo. Y la idea es también una condición importante, leer mucho, con este tipo de intervenciones, donde el maestro previamente piensa mucho cuáles son las intervenciones que va a hacer para ponerlas en juego, y luego entonces de poder tomar notas, si es que después vamos a producir un cuento o estamos leyendo un texto informativo, para después producir ese texto. Y la idea es como de niños pequeños pueden, que con la modalidad de dictarle al maestro, para liberarlos de lo que es el sistema de escritura y poner el eje en las ideas. ¿Y cómo digo estas ideas? Y es maravilloso ver a niños pequeños cómo están discutiendo de decirlo de una manera o de otra, ¿sí? Para poder realmente cumplir su propósito de acuerdo al destinatario. Entonces es algo que tiene que comenzar en inicial y continuar en primaria, en media, ¿sí? Desde la dirección de currículum se está intentando hacer distintos documentos que ayuden y que acompañen al maestro en esta tarea tan difícil que tiene el maestro, ¿no? Porque es muy difícil la tarea de enseñar. Diana, la verdad que te tendríamos acá a las 2 horas, por lo menos yo, pero el tiempo se acaba y nos resulta muy, muy interesante, que nos gustaría, a mí por lo menos me gustaría mucho que volvieras a venir para seguir, porque sé que tenés otras cosas para contarnos y para seguir, sé que estás trabajando en un libro, con una experiencia de La Matanza, así que bueno, nos va a quedar para otra oportunidad porque tenemos otros invitados también. Te agradecemos un montón que hayas estado acá en Sintonía Educar esta mañana y adelante con todo el trabajo que estás desarrollando, vos y tu equipo, porque sé que trabajas con un equipo de gente muy importante, además sé que trabajas con otras personas que son de acá de la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, adelante con todo este trabajo que desarrollás. ¿Hace cuántos años? Muchos más que lo que dura este programa, así que perdón, ¿no? Pero también, además de volver a Sintonía, y jugando un poco con los números, si me permiten, porque es del palo de la alfabetización, pero metamos un número. Ella habló de la 20 del décimo. Si trabajamos con divisores, múltiplos, toda esa temática, sí, matemática, puede ir a la 10 del quinto, que sería, es la mitad de la 20 del décimo, pero no es menos. Pero no es menos. Bueno, Dani aprovecha cada entrevistada para invitarla a esa escuela, que me parece genial. Diana Grunfeld, gracias por haber estado acá en Sintonía Educar esta mañana, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, y nos vemos en otra oportunidad.